Hoy estamos presentando Bruja de Colección. 9ª temporada, año 2017. Programa número 301. La Bruja de las Palabras, buenas noches. Buenas noches. ¿Hacen entregas a domicilio? Sí, el Bruja Delivery. ¿Tiene radio? Sí, chiquita, pero tengo. Bueno, ahí le dejamos el envío. ¿Qué es lo que necesita? Sí, necesitaría que me manden algo para moverme un poco de donde estoy. Me doy cuenta que estoy medio rígido últimamente. Bien, a ver, mover un poco las creencias. ¿Qué más? Mándeme también una ilusión. Che, ¿ustedes también quieren ilusiones? 3 ilusiones, por favor, señorita. ¿Verdaderas o falsas? ¿Verdaderas o falsas? Las ilusiones falsas son más baratas, pero nunca se concretan, ¿eh? No, mándeme verdaderas. ¿Y qué más? ¿Esperanzas tiene? No, acá no vendemos esperanzas. Lo que le puedo mandar es que se deje de joder y se ponga en marcha. No sé. No. Prefiero seguir un poco más en el mundo de las imposibilidades. Bien, ¿qué más? No, nada más. ¿Nada más? Le mando un poco de audacia. Es una gentileza de la casa, así se anima a pedir más de lo que su cabecita imagina. ¿Le parece? ¿Cómo va a pagar? ¿En efectivo? ¿Tarjeta? Con un oído crítico. Ah, fantástico. Entonces es gratis. Bueno, le preparo el envío. ¿Y cuánto demoran? El tiempo que usted necesite. Gracias. Chau, chau. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Estamos escuchando en el comienzo del programa a Rafael Aguirre, un teólogo católico que acaba de contarnos un poco cómo es esto de la exégesis crítica. Crítica no es porque la criticamos, crítico significa análisis, me parece que es una especie de redundancia, exégesis y crítica. Análisis muy profundo de lo que significan los textos, en particular él se dedica al Nuevo Testamento. ¿Qué significaba cada palabra escrita allí para el que la escribió? ¿Qué quiso decir? No que se me ocurre a mí cuando la escucho. Son dos cosas distintas. Ni tampoco lo que me explicó mi primo. ¿Viste? No, mirá, yo escucho hacer lío en el templo y lo que siento es que... Bla, bla. No, lo que siento no. O sea, sí, esa parte, qué sé yo, no sé, vos sabrás. Estos señores, que son los líderes de una religión importante, dicen, no, muchachos, este es nuestro libro sagrado, así que vamos a tratarlo con seriedad, y en una de esas, después de mucho estudiar, nos damos cuenta qué quiso decir el tipo que lo escribió. No es un detalle menor, no me jodas. Claro, es que hay gente que con tal de no cambiar nada, con tal de no revisar un poco las creencias, como decía recién, el tipo se banca cualquier ladrillo, ¿no? Segundo audio de Rafael Aguirre. Va a decir algo que es delicadísimo y que tiene unas consecuencias religiosas, ahora sí, enormes. Son las que estamos tratando de decir. Hay 2 Jesús de Nazaret. Uno es el que de verdad existió y que algunos testigos, no del todo cercanos, pero que habían escuchado a los que escucharon, a los apóstoles muy cercanos a Jesús. Esos tipos que escucharon a los que escucharon, escribieron. Che, Jesús dijo tal cosa, dijo tal otra, ¿no? Esos tipos transmiten, si uno lo sabe leer, igual que a cualquiera. Que, pero está hablando asustado, así que por ahí exagera. Está hablando en una época donde no se podía hablar, así que su mensaje por ahí viene un poco debilitado. Analiza el contexto en el que habla, y entonces uno puede obtener una cierta certeza o datos de quién era el personaje histórico que parece que existió de verdad.
Ese es un Jesús. El otro es el Jesús, se llama el Cristo de la fe, se llama técnicamente, que es el que se predica, el que genera emociones, el que está presente con nosotros, el que nos alivia, nos salva, nos inspira, nos cura, etc. Ese es el Jesús de la fe, se llama el Cristo de la fe, perdón. Al otro se llama el Jesús histórico, es el modo en que usan estos expertos para dividir las dos. ¿Y qué pasa? El cristianismo, como hemos contado, pero vale la pena que lo volvamos a decir, durante siglos se había apoyado en el Cristo de la fe, en que yo cierro los ojos y me conecto y me inspiro y me lleno de energía porque Jesús está conmigo. Bueno, fenómeno. Pero el otro no importa nada. El que seguro existió. Ese otro, ¿qué decía? ¿Qué pensaba? ¿Qué hacía? Eso no es nada importante. ¿Qué porcentaje le ponemos a cada uno en el caldero? ¿Qué porcentaje pones de cada uno? 0% del Jesús histórico y 100% de tus emociones y lo que vos suponés y lo que vos te imaginás y lo que te dijo tu madrina. ¿O haces al revés? ¿Qué haces? Que lo diga el cura. El foso entre el Jesús histórico, que dice, y el Cristo de la fe, pues tiene muy malas consecuencias. Yo creo que en la teología pues se proclama el Cristo de la fe, pero se sigue al Jesús de la historia. Entonces hay que aunar, pienso yo, ambas dimensiones. La referencia a Jesús, al Jesús narrado de los evangelios, me parece que es sustancial a la vida cristiana. La vida cristiana no es un asentimiento doctrinal a un conjunto de enunciados. Primariamente, la vida cristiana son unas actitudes que se adoptan en la vida. Y esas actitudes cristianas tienen una gran referencia, que es Jesús de Nazaret. En ese sentido, bueno, la confesión del Cristo de la fe, desvinculado del seguimiento al Jesús histórico, me parece que efectivamente es nefasto y atenta contra lo peculiar y la esencia de la fe cristiana. La fe cristiana tiene que remontarse necesariamente a un dato histórico, que es Jesús. Y además eso hay que reivindicarlo con mucha fuerza en un momento en que me parece que, bueno, pues hay muchas tendencias realmente a unas espiritualidades, bueno, pues de la interioridad, de compensación sentimental, que se desvinculan mucho del dato novedoso y escandaloso que supuso Jesús de Nazaret. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Es la opinión de este cura, ¿sí? El cura dice, es nefasto. Mirá la palabra que usó, muy fuerte. Nefasto. Que el protagonismo no lo tenga el Jesús histórico, el que de verdad existió. Y dice, es importante decir esto en épocas donde hay espiritualidades de la interioridad, el yo, me, mí, conmigo, yo siento esto, de compensación sentimental, etcétera. Durísimo. Es la opinión de este cura. Sin embargo, usted perfectamente va a encontrar, sin mucha dificultad, un cura que diga otra cosa. Que con buenos argumentos diga, no, bueno, ese Jesús es muy difícil de saber quién fue, lo que importa es lo que vos sientas, lo que importa es tu espiritualidad de la interioridad y tu compensación sentimental, perfectamente. Porque el cristianismo, lo vamos a ver en un rato, espero que podamos hoy, es una religión que tiene una cierta diversidad, es un abanico de posibilidades en realidad el cristianismo. Finalmente resultó que fue así. Unidos por la figura, iba a decir de Jesús de Nazaret, de Cristo. Claro, Jesús de Nazaret muchos no se lo bancan. Unidos por la figura de Cristo, por las fantasías que cada grupo pone en ese personaje, que como es el Cristo de la fe, bueno, no hay una prueba, no hay texto, no hay nada, es lo que todos sentimos. Es muy antipático nuestros comentarios, pero es lo que estamos proponiendo hoy para revisar, no para que piensen como nosotros, sino para pensar cada oyente lo que le parezca. Decíamos, esto dice este cura.
Esto mismo que dice este cura es lo mismo que piensa el Papa Francisco y el anterior Papa Ratzinger, especialmente Francisco. Pero no es lo que pensaba el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II decía: importa la espiritualidad de tu interior. Este Papa Francisco dice: importa qué haces con los hambrientos y si vas a visitar a los presos a las cárceles. Eso dice el actual Papa. Fíjate qué distinto. La pregunta sería: ¿qué diría Jesús de Nazaret? En la pregunta, nosotros no somos quien para responder. Este mismo Rafael Aguirre, audio 73, sí. En Chile, como le comentaba, en la comunidad teológica evangélica lo invitan a Rafael Aguirre a hablar una conferencia que se llama Jesús y el Poder. Agarrate, Catalina, Hemos seleccionado un audio breve porque está cargado de detalles. Es que la exégesis se carga de detalles. ¿Qué, como lo hemos hecho en el primer bloque, qué significa ser crucificado? Y tenés que comenzar a repasar cómo eran las crucifixiones de la época. Si no, ¿cómo haces para aplicarlo? Y lo mismo con qué significa el templo de Jerusalén, donde Jesús hace el lío. ¿Qué significa? Y bueno, era el centro político, y habría incluso que explicar mucho más de qué significaba ese lugar, cómo se manejaba el equilibrio político, en qué momento se ponía en marcha el ejército romano y destruía Jerusalén, como lo haría pocos años después de Jesús. ¿Dónde estaba ese equilibrio? ¿Quién tenía el poder? ¿Y qué significaba cada cosa que hacía Jesús de Nazaret en ese contexto político? ¿Tenía connotación política? ¿Influía en el equilibrio de poder? ¿Sí o no? ¿Cuánto? Para hablar de eso hay que meterse en los detalles. Nos va a ayudar Rafael Aguirre. Jesús no fue un profeta intemporal y, por tanto, creo que tenemos que tener muy en cuenta la situación social en la que vivió. El marco general era el Imperio Romano, que en los Evangelios no es citado muchas veces de forma expresa, pero que es un contexto englobante que todo lo condiciona y que debe tenerse muy en cuenta. El imperio proporcionaba una tranquilidad externa, pero en última instancia estaba asentada sobre un implacable poder militar. Ahora bien, el Imperio Romano no solo era una superestructura política, al contrario, su burocracia era más bien restringida. El imperio suponía también todo un entramado social de poderes, y destaquemos fundamentalmente dos. Primero, la familia de carácter patriarcal, o sea, jerárquica, piramidal, que era la estructura básica de aquella sociedad y el modelo de todo el orden social. Y el segundo entramado consistía en las relaciones de patronato, patrón-cliente, que en cascada organizaba toda la vida social. O sea, un patrón tenía una serie de clientes a los que garantizaba la subsistencia, ayudas, hacía favores, y los clientes, pues lo que proporcionaban al patrón era honor, que era el valor cultural más importante en aquel tiempo. Entonces, los clientes pues procuraban arrimarse o ser aceptados por un patrón influyente, les favorecía, y un patrón, cuantos más clientes tenía, pues más honor tenía también y recibía cara al conjunto de la sociedad. El emperador era el patrón supremo, y los herodianos, ya por referirnos al entorno del Nuevo Testamento, los herodianos eran clientes del emperador, y a su vez los herodianos tenían sus propios clientes. Dentro del Imperio Romano, como bien sabemos, los judíos tenían una situación muy peculiar. El templo era la institución central y la clase dirigente se ramificaba entre la aristocracia sacerdotal, la aristocracia laical, en el Nuevo Testamento les llaman los presbíteros o ancianos, y después estaban, lo que podemos decir, la élite intelectual, los escribas. Era una estructura teocrática y el poder se legitimaba en última instancia en el economito del pueblo elegido, que había que asegurar a toda costa, y para eso
pues había todo un entramado de leyes de pureza. Desde el punto de vista histórico, dos elementos son claves y están relacionados con el poder. Que Jesús anuncia el reino de Dios y que fue crucificado. El reino de Dios suponía la confrontación con los poderes que habían ido oprimiendo sucesivamente al pueblo judío. Del reino de Dios se habla sobre todo en los momentos de máxima postración y dificultad del pueblo judío. Concretamente lo hacen el lector de Isaías, el momento del exilio, y el libro de Daniel, que está escrito en el momento de la presión de los seleucidas, de los griegos, cuando parece que el pueblo judío realmente está al borde de la extinción. Ahí nos metimos en los detalles. Y bueno, y hay que meterse en los detalles. No fue un profeta intemporal, dice él, atemporal. Está encarnado en una época, así que sus acciones se entienden connotadas allí, que no es el modo en que habitualmente el cristianismo ha interpretado las frases de Jesús de Nazaret. Uno con los amigos en el café dice: el árbol se reconoce por los frutos, nadie es profeta en su tierra. ¿Qué está diciendo? Bueno, está bien, para charlar con los amigos está bien, pero ¿qué quería decir esa frase en aquel contexto? El marco general era el Imperio Romano, dice, pero esto no es dicho en forma expresa en los evangelios. Tendría que haber un cartel así de grande cuando comienza el Nuevo Testamento, decir: ojito, todo lo que leas está con un cuchillo en el cuello, con un ejército romano que te aplastó 30 años después de Jesús de Nazaret, porque los judíos molestaron mucho y se hicieron los vivos y quisieron imponer su reino. ¿En serio, Carlos? Sí, te acabo de enterar. Bueno, año 68, ¿no? Aplastaron, ¿no? Quedó ladrillo sobre ladrillo, ahí en Jerusalén. Sí, en el templo ese. Ahí no se podía hacer lío y todos lo sabían. Herodes había sido tremendamente cruel contra los que intentaban rebelarse. Y María, va y le pone a Jesús, a varios de sus hijos, ¿sí? A Judas, un hermano de Jesús, Santiago también tiene un significado similar, todos nombres de guerreros. Jesús es Josué, la segunda mano de Moisés, guerrero, le pone nombre de guerreros la tipa en esa coyuntura, con el ejército romano al lado, que los iba a destruir finalmente, y que venía crucificando gente. Entonces, el signo que tienen millones de personas en su casa, la cruz, es el castigo a un sedicioso político. Discúlpenme que me reitere. Implacable poder militar, dijo recién Rafael Aguirre. El templo era la institución central. Pasa que hay que subrayarlo porque, no sé, es como si estuviéramos dormidos, a veces pienso, ¿no? Anuncia el reino de Dios. Claro, uno ve en los evangelios, el reino de Dios, qué lindo, debe ser eso, ¿viste? Se imagina angelitos, las nubes. No, no, esa palabra, esas 3 palabras, suponía la confrontación con los poderes que habían oprimido al pueblo judío, dijo textualmente. Y se habla en esos términos, esas palabritas, reino de Dios. Se usaban en los momentos más conflictivos, dice el tipo, y cita en qué momento, cuando los seleucidas son del siglo II a.C., y un poco antes también, cuando los esclavizan a los judíos. Entonces los líderes más belicosos de los judíos dicen: va a venir el reino de Dios y te vamos a hacer pip. Esa expresión usa, pero claro, uno la ve y si no tiene en cuenta este contexto, no se da cuenta del alcance que tenía o que podría tener. Evalúelo usted. Yo por ahí soy un poco enfático. Usted póngase, estudie y decida qué significa, o lea libros de gente que se dedica a analizar estas cosas, o vea películas. No sé si hay alguna, mira lo que te digo, no sé si hay alguna que ponga en contexto al Jesús histórico en ese contexto político. Yo leí un libro que me parece muy bueno, que es El trono maldito, de Antonio Piñero precisamente, con un novelista lo escribió. Y el tipo te pone, me parece que en forma muy creíble, en contexto lo que pasaba. Y los crucificados de María, cuando María era jovencita, o sea, niña, y cómo funcionaban los poderes, cómo funcionaba el emperador, dónde estaban los soldados, te pone en contexto. De hecho, la mitad del libro es sin Jesús de Nazaret, y en un momento aparece el tipo y dice: uy, ahora entiendo todo, porque vos ya sabés la frase que dijo Jesús, esto del reino de Dios, por ejemplo, bienaventurados los pobres, vos decís: uy, se arma lío, mal,
esto termina mal, cuando aparece el tipo. ¿Por qué? Porque entendiste el contexto. Ahora, ¿de dónde sacas el contexto? Y de un libro de historia. ¿Qué sé yo? No sé, de las ruinas. Y mirá que hablamos de los historiadores, no de los ya creyentes cristianos que uno puede creer que cuentan la historia en un cierto sentido. No, léelo, no me lo voy a acordar, ¿eh? La punta de la lengua, Flavio, Flavio Josefo, algo así. Un tipo que escribe la historia de los judíos. El tipo era anticristiano, mal. De hecho, lo considera a Jesús alguien que le hizo mucho daño al pueblo judío, precisamente porque lo llevó a la destrucción, fíjate, ¿no? Por andar tratando de independizarse de Roma. Así que andá a las fuentes, a esas, a las que seguro no van a beneficiar al personaje, o a las otras, las que quieras, y después de 300 años de discutirlo con tus amigos, comienza a aparecer un paisaje que trata de responder a la pregunta: ¿y entonces ese que me pasé la vida mencionando y cantando y diciendo que conversaba conmigo, ese entonces, quién era? Hemos tenido en estos días una charla con Antonio Piñero, nuestro amigo exégeta español. Tiene ya sus 75 añitos, está terminando la adolescencia, Antonio. Hemos tenido una charla bastante larga. Vamos a publicarla completa en nuestro blog y en iVox.com, como ya hiciéramos hace 2 o 3 meses, cuando tuvimos otra. Completa se va a publicar por separado. En este programa vamos a tomar algunos pequeños fragmentos. Comenzamos con donde Antonio nos cuenta en 3 minutos un nuevo libro que se publicó. Se llama El Jesús que yo conozco. Bueno, precisamente de eso charloteamos un poquito con Antonio. El libro El Jesús que yo conozco va a salir en edición mexicana y en edición española. La edición mexicana, y este es el origen del libro El Jesús que yo conozco, fue de hace 2 años una curiosidad que tenía Javier Ruiz de la Presa, que es un académico de México que vive en Guadalajara, que como sabes tiene la feria del libro en español más importante del mundo, y que yo creo que trabaja también en la Universidad Autónoma Nacional de México, no estoy totalmente seguro. Se le ocurrió hacerme una entrevista para preguntarme a mí sobre Jesús o el cristianismo primitivo, no lo que le preguntaba a la gente, sino lo que él quería. Pero al fin y al cabo las preguntas eran realmente similares a las que me habían hecho a lo largo de muchos años. Pero de todas maneras él quería estar satisfecho diciendo, bueno, yo pregunto lo que yo quiero. Pero digo que es más personal en el Jesús que yo conozco, precisamente porque respondo más directamente, en tono, como tú dices, más personal, precisamente porque se trata de una entrevista. Ahora bien, esa entrevista no es como la estamos haciendo nosotros radiofónica, que sería probablemente mejor, sino que fue una entrevista por escrito. Él me enviaba preguntas y yo las respondía. Pero tiene 2 cosas curiosas. El hombre que me conoce de nada personalmente, pero sí de haber leído algún libro y sobre todo de seguir el blog, pues estaba, digamos, de alguna manera preocupado porque él tenía la misión de extender en México, que la gente es muy católica y todo eso, una suerte de duda, de tal modo que la gente no estuviera tan contenta diciendo, bueno, pues yo ya estoy seguro, ya tengo todas las cuestiones de mi vida religiosa resuelta. No es así. Y entonces comenzó el libro diciendo, ¿por qué debemos leer a Antonio Piñero? Y empezó a hacer un elogio, lo que se llama técnicamente una laudatio, de, digamos, de las virtudes que él ve en mi manera de expresar las respuestas o en los libros, cómo enfoco las cuestiones sobre Jesús, dejando totalmente aparte todo lo que sea animosidad personal, dedicándome al estudio sereno y objetivo de los textos y los argumentos. Simplemente eso, ¿no? Pues decir sencillamente en lo que no sé, pues no lo sé.
intentar indagar en aquello que yo no lo sé y responder más o menos con cierta inseguridad e intentando formar una suerte de diálogo con la gente de tal modo que entre lo que yo digo y la interacción de la gente podamos llegar a una exégesis o interpretación de los textos de los evangelios o de cualquier otra fuente posible sobre Jesús o sobre el cristianismo primitivo. Ahí se presentó en escena Antonio Piñero. Fíjate lo que decía, yo trato de responder con cierta inseguridad. Es muy brujeril, Tiene 45 años estudiando esos libros y el tipo dice, no sé, mira, a mí me parece esto. Y en el próximo bloque nos va a contar de un temita que es muy delicado y que tiene que ver con esta exégesis, este análisis profundo, puesto en contexto el personaje, el que escribió el libro. Entonces, ¿qué significa cada cosa? ¿Quién era ese allí detrás de la niebla del verdadero Jesús histórico? Porque cuando uno lee algo, está leyendo al que lo escribió primordialmente, y muy en la sombra aparece aquello que el que escribió dice que ocurrió, pero después de 300 años nos hemos puesto bastante de acuerdo en cómo era que lo escribió y más o menos cómo era aquello que contaba. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. Enseguida regresa La bruja de la otra orilla. de colección.